Bueno, ya, perdón, tuve algunos problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí. Habíamos quedado el día de hoy de platicar un poquito sobre poesía digital, poesía en la era digital. Y pues prácticamente es una de las cosas que he hecho desde que comencé lo que es el proyecto de Bitácora de Vuelos. Para quienes no lo conocen, pues es un proyecto que incluye revista y publicaciones de libros digitales, de libros virtuales. Entonces, aprovechando, digamos, que las herramientas que nos ofrece la tecnología, pues incluimos este proyecto y que poco a poco he ido extendiendo, bueno, además de publicar libros digitales en formato digital, además de la revista, difundir los diferentes géneros, como la poesía, el cuento, el ensayo, la crónica, la poesía visual. Pues también la idea es establecer a manera de grupo un taller en línea sobre poesía. Es un proyecto que titulé escribir poesía y que lo pueden seguir a través de, pues principalmente de Facebook, en grupos de Facebook. Entonces, pues ahora pues, la poesía pues prácticamente, yo creo que ningún género, todos los géneros literarios pues no tienen límites. La ventaja de tener, digamos, la tecnología a nuestro alcance, pues nos permite romper fronteras, llegar más lejos a través de diversas publicaciones. En el caso de la revista, por ejemplo, Bitácora de Vuelos, pues publicamos pues a diferentes escritores, independientemente de que sean de México o no lo sean, en lengua española. Por ahí quisimos trabajar algo de traducción, no se pudo concretar, pero bueno, igual existe la propuesta de hacerlo, lo podemos hacer. Hace poco, por cuestiones de un suceso, estamos hablando, por ejemplo, algo que nos entristeció a los que vivimos en Colima o a los que radicamos ahí, pues fue la muerte de Víctor Manuel Cárdenas Morales. Y una de las cosas que leí hace días sobre esto, fue que antes, por ejemplo, pues iba uno llevando nuestros libros de la mano y uno de pronto los promovía y los llevabas pues a todas partes, ¿no? Ahora no, entonces ahora existe la lectura en redes, la lectura digital, la lectura a través de revistas que circulan en la red, y eso pues es una de las cosas que ha pues dado mucho para esto de la difusión de la literatura, y en particular yo me voy a referir al género de la poesía. La intención entonces del taller de escribir en línea, de escribir poesía, pues propiamente parte de eso, acercarnos, hacernos de un grupo, ir creciendo, establecer redes, comunicación con otras personas también interesadas en la poesía. Yo siempre he dicho que la poesía no es algo muy difícil de escribir, bueno, difícil en el sentido de que todos con una disciplina, con un estudio, con una entrega, leyendo mucho, escribiendo mucho, pues podemos lograrlo. Digamos, no es algo inalcanzable. Hace días también me preguntaban, bueno, ¿el escritor se hace o nace o se hace? Yo digo que las dos cosas. Hay escritores o hay personas que tienen habilidades natas para contarte una historia, para algo maravilloso, ¿no? Hay personas que se les da mucho la oralidad, por ejemplo, los abuelos, ¿no? De pronto nos contaban historias y eran fabulosas, pero hay personas que no, pero igual tampoco están ajenas a poder escribir con esta disciplina y con esta tenacidad. Creo yo que se va uno formando, modelando el propio
estilo. Entonces, talleres en línea y talleres que uno puede tomar en nuestras ciudades, en nuestras regiones, libros, ¿no? Hay quien se orienta de manera pues en solitario, hay otros que sí necesitan talleres. Entonces, pues digamos, la manera de acercarnos a la poesía pues puede ser pues de muchas maneras. Entonces, el hecho de que se niegue que un escritor pueda hacerse, pues ahí es donde no estoy de acuerdo, en el sentido de que con disciplina y con tenacidad y con muchas lecturas sí se puede desarrollar esa habilidad. Hay un caso, en el caso de mi madre, por ejemplo, a ella se le da la canción ranchera, la canción vernácula, pero ella nunca fue a una escuela o tomó clases de canto, ¿no? Ella es natural. Y tiene una amiga que le decía, es que yo envidio eso, o sea, yo para poder cantar tuve que estudiar y tuve que esforzarme para poder cantar algo parecido a ti, ¿no? Entonces tú escuchabas a esta persona cantar y pues cantaba muy bien, o sea, no se le notaba que realmente hubiese ido a no sé cuántas escuelas, hubiese tomado tantos talleres para cantar. Entonces podía lograrlo, podía contagiarnos de lo que es la música ranchera. Entonces ahí es donde yo por eso digo que las dos opciones son válidas. Bueno, entonces escribir poesía, pues ese taller de entrada, aprovechando el asunto de la poesía en la era digital, pues quiere hacer uso de estas herramientas para pues invitar a las personas a poder leer, a escribir, a trabajar diferentes técnicas que nos lleven a escribir poesía, a poemas y finalmente escribir libros y publicarlos, ¿no? Publicar una autopublicación o libros en una editorial. México tiene diversos concursos a lo largo del año que se refieren a la poesía, entonces igual pues participar en ello. Es difícil decir que ahorita no se pueda leer poesía o no se pueda, pues sí, no se pueda leer poesía. Digo, hay revistas, en el caso hablaba yo, por ejemplo, de la mía, pero hay otras revistas en internet que podemos conocer. Digamos que no impide el hecho de que se tenga, el hecho de que no podamos leer. Ahorita estaba pensando, por ejemplo, en revistas exclusivamente de poesía. Y una de las revistas que a mí me gusta mucho, y ahorita se me va el nombre, soy un poquito mala para los nombres, entonces ahí sí me van a tener un poquito de paciencia porque los nombres se me van y las fechas, entonces, pero ahorita lo localizo en internet y que podemos ver. Entonces, a ver, estoy buscando el dato, se me fue totalmente y aparte tuve problemas técnicos, entonces no logré hacer mis apuntes como quería para no tener estos espacios. Bueno, la revista que les decía, muy fácil el nombre, pero les digo Palabra TXT, literatura para generaciones pixeladas, que bueno, es una revista en este caso que se especializa en poesía, es una revista pues para mí muy franca en lo que quiere, con un objetivo muy delimitado, un objetivo claro. Vale la pena revisarlo en internet. Hay otra revista, por ejemplo, esta pues entra uno a la red y a la revista y encuentra cosas muy interesantes. Es una revista dirigida por Oriet de Angelo, entonces vale la pena revisar. Otra revista en México, bueno, pues era Círculo de Poesía, que maneja, pues, ahí pues son varios poetas, entre ellos Mijail Lamas, que también es exclusivamente de poesía y podemos ver una propuesta extensa de trabajo poético. Y puedo mencionar
Otras más, por ejemplo, Carruaje de pájaros, también podemos encontrar poesía. Podemos hablar, por ejemplo, del proyecto de Ediciones So, por ejemplo, de Daniel Medina, que ellos encabezan, que bueno, es una editorial en este caso que nos permite descargar libros de manera electrónica y tenerlos a nuestra disposición. En ese sentido, por ejemplo, el proyecto de Poesía Mexa también vale la pena mencionarlo, utilizando estas redes digitales. En el caso de Poesía Mexa, pues nos da un álbum grandísimo que poco a poco se ha ido extendiendo de poesía, de libros de poesía que podemos descargar de autores jóvenes, autores que están dando una apuesta muy interesante a la poesía. Entonces los podemos descargar, los podemos tener en nuestra computadora y leerlos, ¿no?, en cualquier momento. Esa es una de las ventajas, pues, de este proyecto, que abre las posibilidades de descargar los libros, de tenerlos de manera gratuita. Hay un proyecto de Ignacio Ballester Pardo que se refiere a la poesía contemporánea mexicana. Entonces ahí, por ejemplo, Ignacio hace entrevistas, comenta libros, de pronto acompaña estas entrevistas con videos, y es muy interesante ver lo que está haciendo. Por ahí anda una mía, pero bueno, no es el gol que uno se puede aventar ahí, pero son entrevistas y comentarios de muchos otros escritores jóvenes que están, digamos, vigentes actualmente. Entonces es muy interesante ver, vale la pena verlo. Hay un proyecto por ahí que también, haciendo uso de la era digital, pues coordiné yo, que es Poesía contra la Violencia. Está por ahí, es poesiacontralaviolencia.wordpress.com, y pues ahí se reúnen más o menos 53 voces, si mal no recuerdo, que se refieren propiamente a esta parte, a estos sucesos en México a lo largo y ancho del país que pues la han bañado de sangre, épocas muy difíciles. Y bueno, también tenemos ahí un acervo importante. Ya les iré dando más o menos una lista de publicaciones que podemos tener. Esto más o menos es como un ejercicio. También yo no le hallo al Periscope, entonces es muy sencillo, pero bueno, es la primera vez también que hago el Periscope, pero y bueno, entonces poco a poco iré dándoles más datos. En Escribir Poesía, pues ahí estamos en el grupo de Face. Pues ahí la idea, bueno, más o menos les voy a explicar la dinámica. Digo, se pueden agregar, y qué padre que tenemos poquitos miembros, no somos muchos, somos más o menos como 200 personas que estamos ahí trabajando. Y pues la idea es desde el principio, o sea, desde partir del principio, qué es la poesía, conocer pues, más o menos la definición que dicen los estudiosos, que dicen los mismos poetas, la definición que uno como participante del taller le puede dar. Otro punto fue pues empezar a ver cuestiones técnicas, cuestiones de la poesía en cuanto a recursos retóricos, y ir avanzando poco a poco en esto del trabajo de lo técnico. Pues vemos diferentes propuestas. Por ejemplo, yo pongo algún poema, lo podemos comentar, o alguna frase la podemos comentar y trabajamos. Quisiera llevar un poquito más rápido el taller en línea, pero sí se me hace difícil por el hecho de mis tiempos, también por el hecho del tiempo de las personas, que a veces veo una publicación que sí tiene mucha gente y hay otras que no, pero bueno, así se está trabajando. La idea también es aprender qué es lo que de otros escritores. Entonces de pronto si subo alguna entrevista o comparto un texto de otra liga, en donde vean pues el resultado de cómo se trabaja el poema.
Hicimos también, pues ya llevamos el tercer concurso de escribir poesía, que es a partir de ejercicios, en este caso de imágenes. Los 3 que se han trabajado son imágenes, en donde a partir de una imagen se escribe una frase. Empezamos con una frase, luego después ya fue un poema, y el último ejercicio que tuvimos, pues sí se recibió pues bastante, pues para hacer un proyecto en parte que apenas inicia, tenemos poco tiempo, pues sí se recibieron bastantes propuestas. Tuvimos 2 ganadores. En el caso, ya no solamente fue una imagen, sino cómo hicieron la relación los participantes con las 4 imágenes que se manejaron. Entonces fue un ejercicio muy pleno, me llenó de satisfacción. Y esto más o menos es mi propuesta, pues, del taller en línea Escribir Poesía. Cada semana, si el tiempo me lo permite también, y la cuestión académica, pues estaré subiendo algún video en Periscope o en YouTube sobre recursos poéticos. Ya para la siguiente sesión, pues ya vamos a hablar un poquito ya de poesía, de asuntos técnicos. Esto fue, pues, tómenlo como un ejercicio propiamente de transmisión, porque es la primera vez que lo hago, pero pues estamos aprendiendo también de estas tecnologías y usándolas. Entonces, en esta ocasión, pues hasta aquí dejo la transmisión, y pues los invito a unirse al grupo de Face, y claro, comentarios, sugerencias son bienvenidas. Hasta luego.